Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy nos toca en el curso de química el tema de hidróxidos. Como suena la propia palabra, hidróxido, viene de la palabra hidro, que significa agua. Entonces, vamos a mezclar en este caso ya no solamente un metal o un no metal con oxígeno. Ahora vamos a mezclar un óxido con agua. Vamos a mezclar un óxido con agua. Entonces, básicamente con los componentes del agua. No vamos a utilizar específicamente H2O, vamos a utilizar OH. Vamos a utilizar este compuesto para mezclarlos con óxidos. Entonces, vamos a hacer estas uniones de acuerdo a su prefijo, como les acabo de mencionar, OH, que va a tener un estado de oxidación que es -1. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es ahora un compuesto ternario. Eso quiere decir que ahora vamos a mezclar tres elementos. Anteriormente mezclábamos dos, ¿no? Un metal con el oxígeno, decíamos de que era óxido básico o óxido metálico. Un no metal con oxígeno, decíamos que era un óxido ácido o anhidrido. Ahora vamos a mezclar un compuesto ternario. Anteriormente vimos compuestos binarios, de dos nada más, un elemento con un metal, un elemento con el oxígeno. Ahora vamos a ver compuestos ternarios, es decir, que vamos a mezclar un óxido básico, vamos a mezclarlo con OH menos 1. Vamos a decir que este OH es hidróxido o hidroxilo. Vamos a darle esta denominación justamente porque lo vamos a unir a un catión metálico, un enlace iónico. Los hidróxidos, como te he colocado aquí, tienen propiedades básicas. Las propiedades básicas, es decir, sus propiedades físicas, es que poseen primero que nada un sabor amargo, al tacto son jabonosos, solubles en agua, neutralizan a los ácidos y enrojecen la fenol, fenoltal, fenoltaleína. Perdón. La formulación general, para escribir la fórmula, como les dije hace un momento, el OH va a llevar un -1 en la parte superior. Como hemos visto anteriormente, el procedimiento es bajar los elementos en aspa, ¿no? Vamos a bajar el metal en aspa y vamos a tener nuestro radical. Ahora, como sabemos, nosotros no tenemos solo un tipo de nomenclatura, tenemos dos, de hecho son tres: la nomenclatura stock, la UPAC o sistemática y la tradicional. Pero en este caso normalmente solamente estamos viendo dos nada más, ¿no? Porque son las más importantes. La stock no se utiliza tanto. La que nosotros utilizamos es la nomenclatura UPAC y la nomenclatura tradicional. En el caso de la nomenclatura UPAC, en este caso vamos a bajarlo en aspa y vamos a colocar el prefijo más el hidróxido del metal. Nosotros ya hemos visto anteriormente que cuando lo bajamos en aspa es básicamente lo mismo, solamente lo único que nada más hacemos agregar algunos puntos nada más. Por ejemplo, en la nomenclatura, por ejemplo, lo que hacemos es bajar en aspa, ponemos monohidróxido o dihidróxido, o en el caso que sea 3, trihidróxido, o en el caso de que sea 4, tetrahidróxido del elemento compuesto que está allí. Dependiendo si es que está en uno, ¿no? Porque podría ser dihidróxido de dibario, dióxido de tribario, entonces podría variar en realidad el nombre. Pero la nomenclatura tradicional es básicamente así. Ahora, perdón, la nomenclatura UPAC. En el caso de la tradicional, vamos a colocar hidróxido del nombre. Ya sabemos qué palabras colocarles al final, ¿no? Ico y oso. ¿Ya? Si tiene un único estado de oxidación, le vamos a colocar ico. ¿Ya? Si tiene solo un estado. Si tiene dos estados, al mayor le ponemos ico y al menor le ponemos oso. En este caso, por ejemplo, vemos que nos ha salido hidróxido alumínico. Si hubiéramos utilizado el otro estado de oxidación, hubiéramos obtenido hidróxido aluminoso. Bien, vamos a ver aquí en los ejercicios, vamos a ver principalmente cómo desarrollar. A ver, veamos el ejercicio número 1. Ya está resuelto, pero lo vamos a volver a hacer para entenderlo bien. Como sabemos, baja en aspa, ¿no? El -1 y el +1 baja en aspa. Entonces sería, a ver un segundito, el elemento sería Li con un 1, ya no se coloca, y entre paréntesis sería OH, con un 1 que tampoco se coloca. ¿Cómo sería el nombre de este elemento? A ver, ¿alguien me puede responder cómo sería el nombre de este elemento? El 1 ya no se coloca. Entonces, ¿cómo sería? Monhidróxido. Exacto. Aquí solamente veo un hidróxido, así que sería monohidróxido ¿de qué? Monohidróxido de
litio, De litio, monohidróxido de litio. Como puedes ver que dice aquí, monohidróxido de litio. Veamos el otro, a ver, ¿cómo sería? El otro dice Fe más 3 OH menos 1. Bajan en aspa, ¿no? Entonces sería Fe paréntesis OH, ¿no? OH. Ahora, abajo del Fe, ¿qué número debe haber? Abajo del Fe debe haber un número 1. Y abajo del OH, ¿qué número debe haber? 3. 3. 3. 3, correcto, así es, el 3, porque baja en aspa. El 1 ya no se coloca, solamente se coloca el 3 nada más, que va ahí. ¿Cómo se llama ese elemento? En nomenclatura IUPAC. ¿Cómo se llama? Trihidróxido de hierro, ¿Cómo se llamaría? Trihidróxido hidróxido de hierro, de hierro. Muy bien. Trihidróxido de hierro. Muy bien. Sería esta alternativa que está acá. Trihidróxido de hierro. Muy bien. That's right. Esta alternativa, la letra C. Veamos otro caso. Dice, ¿cuántos elementos están presentes en el monohidróxido de litio? A ver, primero que nada, ¿cómo sería la representación de monohidróxido de litio? A ver, ¿cómo sería la representación? LI, Li, ajá, LI, Li ¿qué más? 2, O, H, OH, OH. Ok, si te ha dicho monóxido, entonces monohidróxido, perdón, quiere decir que está acompañado de uno, entonces no se coloca. Y el hidróxido de litio, litio solamente tiene uno nada más, que tampoco se coloca. Entonces el compuesto de por sí se ve así. ¿Cuántos elementos están presentes en ese monohidróxido de litio? ¿Cuántos elementos presentes hay ahí? 2. Dos, ¿segura? ¿Seguro hay dos? Como te había dicho al inicio, mira lo que te dije al inicio cuando empecé a leer. Cuando empecé a leerte justamente te había dicho en la definición que son compuestos. ¿Qué tipo de compuestos son? ¿Qué tipo de compuestos son? Aquí dice, mira, son compuestos ternario, ternarios, correcto. Los ternarios, ¿qué te dije que significa ternario? Binario es 2. Ternario, ¿qué quiere decir? 3. Son 3 elementos. Son 3 elementos. Como te dicen, esto de acá es un radical. OH es un radical, el radical hidróxido. Pero están separados. A ti no te están diciendo cuántos compuestos hay. Te está diciendo cuántos elementos hay adentro. ¿Cuántos elementos hay adentro de este ejercicio entonces? Tengo el litio, que es uno. También tengo el oxígeno, que es uno. Y tengo el hidrógeno, que es otro elemento. ¿Cuántos elementos hay aquí? 4, ¿Cuántos? 4, ¡Cuatro! ¿Por qué cuatro? Mucho. No, hay 3 nomás. El litio es uno, el oxígeno es otro y el hidrógeno es otro. Hay 3 nada más. Son 3 elementos individuales, ¿ya? 3 elementos que son individuales. Entonces, a ver, un segundito, por favor. Un segundito que estoy recibiendo una llamada entrante, por favor. Un segundito. One second, please.
Bien, continuamos. Vamos a ver, escribe la representación del radical hidróxido o hidroxilo. ¿Cómo se representa el radical hidróxido u o hidroxilo? ¿Cuál de todas esas alternativas sería la correcta? A ver, ¿cómo representamos al hidróxido? ¿Será O a la menos 2, H a la menos 1, H a la más 1, S a la menos 2 o H a la menos 1? ¿Cómo se representa? ¿Cómo se representa el hidróxido? Se representa OH a la menos 1. OH. Exacto, OH a la menos 1. Así es como se trabaja. Así es. Así es. Bien, veamos, a ver, más. A ver aquí. Determinar la atomicidad del del dihidróxido de magnesio. Bueno, primero que nada, el dihidróxido de magnesio es MgOH2. Así es como se representa. Ahora, como puedes ver, tiene un átomo de magnesio, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y por lo tanto la atomicidad es 5. El paréntesis está afectado por el subíndice 2. A ver, vamos a ver con un ejemplo más clásico a ver cómo podríamos representar nosotros nuestra atomicidad. A ver, digamos aquí te dice monohidróxido de potasio. ¿Cómo sería? Teniendo en cuenta que el potasio es K. ¿Cómo se representa este elemento? K, ¿qué más? Entre paréntesis, ¿cuánto se pone? OH. OH nada más, así es, se pone OH, nada más. No le ponemos un 2 o le ponemos un 3, no le ponemos nada porque nos ha dicho monohidróxido. Si nos hubiera dicho dihidróxido, ahí sí, piñata, y si hubiéramos tenido que poner 2 acá. Pero no, nos dice monohidróxido. Ahora, la atomicidad está representada por cada uno de los subíndices. En este caso, el K solo tiene 1. El O no tiene nada afuera, así que tiene 1. Y el hidróxido no tiene nada abajo, así que es 1. Por lo tanto, la atomicidad es la cantidad de moléculas que tiene cada uno. Entonces, ¿cuántas moléculas, cuál es la atomicidad de esto de aquí? ¿Cuántas moléculas se encuentran presentes en esa fórmula? K tiene 1, 3. oxígeno tiene 1, hidrógeno tiene 1, así que tiene 3. Solo tiene 3 moléculas nada más. Así es, solamente hay 3. Y aquí marcamos 3, nada más. En la pregunta número 7 dice cuál es el nombre UPAC del compuesto AuOH3. Ahora, aquí es donde empieza lo bueno. La nomenclatura UPAC. A ver, ¿cómo sería entonces la representación? A ver, OH3, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice OH3? Acuérdate que OH es hidróxido, ¿no? Tridóxido. Así es, sería trihidróxido. Muy bien, trihidróxido. ¿De qué? De oro. De oro. Oro. Muy bien, trihidróxido de oro. En este caso me han dicho UPAC. No me han dicho no me han dicho nomenclatura tradicional para mencionar a auroso o a áurico, ¿no? Ahí sí podría haber sido auroso o áurico si es que me hubieran dicho nomenclatura tradicional, pero en este caso me han dicho UPAC. Aquí te dice, escribe el compuesto clásico tradicional del compuesto Fe más 3 y OH menos 1. Recuérdame, ¿qué letra le ponemos al más pequeño? Al más pequeño, ¿qué le ponemos? Y al más grande, ¿qué le ponemos? Oso, Oso. Ico. Pequeño. Así es. Al más pequeño es oso y al más grande es ico. Así es. Al más pequeño es oso y es ico. ¿Tu respuesta en qué va a estar? ¿En oso o en ico? Ico. ¿En qué está? En ico. Así es. Tu respuesta estaría en ico porque aquí dice más 3. Aquí dice más 3, así que le corresponde ico. ¿Ya? Tu respuesta va a estar en ico. Esta va a ser la respuesta que vas a utilizar. Pero primero hay que ver la transformación del número. Lo pasamos en aspa. ¿Cómo sería? Si lo pasamos en aspa sería FE entre paréntesis. ¿Cómo sería? OH. OH y subíndice, ¿cuánto le pongo? 3. Así es. FeOH3. Entonces, si es FeOH3, me están pidiendo el nombre clásico o tradicional. ¿Cómo sería mi nombre? ¿Cómo sería el nombre entonces? Hidróxido de Hidróxido férrico. hidróxido férrico. Muy bien, hidróxido férrico. Esta sería la palabra, ¿no? Cuando es tradicional, al hidróxido no se le pone trihidróxido, dihidróxido, monohidróxido, no. Se le pone de frente hidróxido. No le ponemos la palabra de,
Le ponemos de frente el elemento y le agregamos la palabra ico o le agregamos la palabra oso, ¿ya? O ico o oso. En este caso salió hidróxido férrico. Me parece que ya estaba resuelta. Sí, ya estaba resuelta. Ya. Ve. A ver, el otro. La respuesta en qué estará, en iso, en ico o en oso. Porque aquí dice más 2, ¿ah? Y aquí dice más 2. Oso. Estará en oso, así es. La respuesta debe estar en oso. Acá lo voy a colocar a un costado para acordarme, ¿ya? Oso debe estar mi respuesta. El oso. Ahí está, muy bien. ¿Cómo sería mi fórmula entonces? CR. ¿Qué más? ¿Le pones algún número al costado del CR o no? Al CR no le pones ningún 1. número, ¿no? Porque, claro, el 1 baja, pero no se ve. Le pongo Ajá. paréntesis, OH. ¿Le pongo algún 2. subíndice al costado? 2, ¿verdad? 2. Así es. Esa es la fórmula. CrOH2. Pero ¿cómo sería mi fórmula entonces? ¿Hidróxido qué? Cromoso. Hidróxido cromoso. Hidróxido cromoso. Muy bien. Hidróxido cromoso. Muy bien. Excelente, excelente. Aquí está. Hidróxido cromoso. Ahí está. Bien, bien, ¿ah? ¿Cómo se obtienen los hidróxidos? A ver, pregunta. ¿Cómo se obtienen los hidróxidos? ¿Con qué fórmula se obtienen? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy mezclando? Estoy mezclando un metal con hidrógeno, un no metal con hidrógeno, un metal con oxígeno, un metal con ion hidróxido o un no metal con oxígeno. ¿Qué estoy mezclando? Estoy mezclando un metal, ojo, estoy mezclando metal, pero ¿con qué? ¿Con hidrógeno, con oxígeno o con hidróxido? Hidróxido. Con hidróxido, así es, estoy mezclando un metal con un ion hidróxido. ¿Ya? Cuando mezclas un no metal, esta es una pregunta para la siguiente clase. Cuando mezclas un metal, se llama hidróxido. Y cuando mezclas un no metal, ¿cómo crees que se llama? Piénsalo, piénsalo. Acuérdate cuando hacíamos la primera clase. La primera clase que hicimos, óxidos básicos, que se llamaban óxidos metálicos. Después la siguiente clase, cuando vimos no metales, se llamaba óxidos ácidos. Ahora estamos viendo hidróxidos, que es hidróxidos metálicos o hidróxidos básicos, conocidos también con el título que estamos llevando hoy día, que se llaman hidróxidos, ¿no? Los hidróxidos, estamos viendo que se mezclan un hidróxido, es decir, un metal con el hidróxido, ¿no? Y si mezclo un no metal, ¿cómo se llamará? Hidrácido, se llama, ¿ya? Cuando mezclamos un metal se llama hidrácido. Cuando decimos un metal, decimos hidróxido. A ver, marcar dos propiedades de los hidróxidos o bases. A ver, ¿cuáles serían, a ver ahí, las dos? A ver, las dos que pueden ser... eh, la primera tiene un sabor amargo, ¿no? Eso les había dicho, ¿no? Tiene un enrejecimiento. Otro más. Aquí arriba están, ¿ah? Aquí arriba están, mira. Aquí arriba están las propiedades, mira. Al tacto son jabonosos, solubles en agua, neutralizan a los ácidos y enrojecen, ¿no? ¿Qué propiedades le podemos colocar? A ver aquí. Aquí te he dicho bien claro, ¿eh? Que neutralizan, ¿eh? Neutralizan a los ácidos. O sea, si tú agarras y le colocas esto de acá a un ácido, lo neutralizas. Son solubles en agua, son jabonosos. Neutralizan los ácidos. Claro, neutralizan los ácidos, exactamente. Aquí te ha dicho, ¿no? Sabor ácido, azulean el indicador, malos conductores eléctricos son térmicos, tienen uno metal y un hidrógeno. Bueno, no, fácil. ¿El oxígeno es un metal o un no metal? Uno metal. Pero dice tienen uno metal y el hidrógeno, pero falta el elemento metálico, pues porque es el oxígeno y el hidrógeno, eso forma el hidróxido, pero te falta el elemento, entonces la D no puede ser. Enlace covalente sin ácidos, para empezar, no puede ser un enlace, podría ser un enlace covalente, a ver, aquí arriba me dicen, será un enlace covalente, aquí arriba, mira, más arriba todavía, a ver.
Poseen características opuestas a los ácidos, por lo que son llamados antiácidos, como justamente la leche de magnesia, ¿no? Están presentes en los jabones, detergentes, leche de magnesia, grasas lubricantes, ¿no? Un compuesto hidra y el término óxido, pues griega, que significa ácido, ¿no? Óxidos básicos, miren. Ahí, léanlo ustedes mismos. Los hidróxidos son compuestos formados por la combinación química de un óxido básico con el agua. Se caracterizan por presentar el radical hidróxido o hidroxilo unido al catión metálico por enlace iónico. No hay enlace covalente aquí, es un enlace iónico, porque estás mezclando metal. Entonces es un enlace iónico. También dice que tienen propiedades básicas, por ello se les denomina bases. Poseen sabor amargo, tactos son jabonosos, solubles en agua, neutralizan los ácidos y enrojecen. Entonces, voy a marcarles acá, ya que no han podido con el reto. Aquí te está diciendo dos propiedades, ¿no? Dos propiedades de los hidróxidos o bases. Tienen un sabor ácido, bueno, tienen un sabor amargo en realidad. Son malos conductores eléctricos térmicos, como vimos, dijo que eran solubles en agua. Tiene un metal y un hidrógeno, descartadazo. Enlace covalente sin ácidos, falso. Entonces, por descarte, ¿cuál debe ser la otra alternativa? ¿Cuál debe ser la otra alternativa? La C. ¿Cuál? Repite. La C. La C. ¿Son malos conductores eléctricos y térmicos? Bueno, aquí no te dice si son malos conductores eléctricos o térmicos, pero dime lo siguiente. Mira los elementos que están acá. Te estoy diciendo, el jabón, el shampoo y la leche de magnesia. ¿Esos son buenos conductores eléctricos? Si pongo electricidad al shampoo o a la leche de magnesia o al jabón, ¿pasará electricidad? No, No. no, claro que no, porque justamente son jabonosos. Entonces, no pueden ser malo, no, obviamente son malos conductores eléctricos y térmicos. Entonces, esta es la otra alternativa, ¿ya? Esa es la otra alternativa, la C, así es. La pregunta número 12 dice, se tiene un metal M cuya atomicidad es la fórmula de su óxido 3. ¿Cuál es la fórmula del hidróxido formado por dicho metal? Bueno, esto es parecido al problema que nosotros veíamos, no sé si recuerdas cuando veíamos atomicidad, había una pregunta que a casi ninguno le salió, voy a resolverla ahora. Dice, tiene un metal M, cuya atomicidad en la fórmula de su óxido es 3. Lo voy a resolver acá abajo para que ustedes mismos lo vean, para que veas cómo lo voy a resolver. A ver, aquí dice que tienes un metal M, ok, el metal es M, es ficticio, no es real, es un metal ficticio. Y lo vas a mezclar con OH. Lo mezclas con OH, ¿no? Ahí está, OH. Ahí está. Como sabes, OH es -1. El M es X. OH es X. ¿Cuál es la primera fase que tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo primero que debes hacer? Bajar los negativos a Bajar, positivos así es. y cruzarlos. Así es, y cruzarlos. Entonces tendrías M, sería OH, y aquí tendrías una X, ¿no? Pondrías una letra X. Ahí está. El M no tendría número, pero te dicen que la atomicidad es 3. Entonces, aquí hemos determinado que este número es 1, ¿no? Aquí este número de aquí es 1. Entonces, si la atomicidad es 3, ¿qué se suma? ¿Qué se suma para determinar cuando 1 quieres más determinar X igual 3, X igual 2. Exactamente. 1 más X es igual a 3, así que X es igual a 2. Así es. Y por acá puedes ver la respuesta que ya está, ¿no? En este caso, la atomicidad dice que tiene un estado de oxidación 2, ¿no? Sin embargo, aquí me están diciendo la fórmula del ácido metálico. La atomicidad es 3, tiene un estado de oxidación 1. Formando el hidróxido, tendrías que M vale 1 y OH vale -1. ¿Por qué lo estoy obteniendo de este modo? En realidad, hay dos formas de desarrollarlo. Porque aquí me está diciendo MOH, ¿no? La obtención del hidróxido. La respuesta, o sea, de por sí ya está en el mismo problema. O sea, solamente basta con moverlo nada más y ya tendrías MOH.
Pero la cuestión es, hay un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Aquí te dice que el metal M, cuya atomicidad en la fórmula de su óxido, es 3. ¿Cuál es la fórmula del hidróxido formado por dicho átomo? En realidad no te están preguntando que calcules X. En realidad no te están preguntando que calcules X. Te están diciendo de que calcules cuál es la fórmula del hidróxido formado por dicho metal. Entonces, de por sí te están diciendo cuál es la fórmula final. ¿Cuál es la fórmula acá abajo? Aquí abajo, ¿cuál es la fórmula? Para ello te están diciendo que la atomicidad en la fórmula del óxido es 3. Nosotros tenemos que recordar un punto que nosotros lo vamos a ver repetidas veces hasta que acabe el año. ¿Cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Como sabemos, el estado de oxidación del -2. oxígeno es -2. Y el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Entonces, velo así, mira. El oxígeno tiene -2. El hidrógeno tiene +1. Si tú juntas ambos, te sale -1. -2 más 1 te sale -1. Es por eso que aquí arriba dice -1. Por eso es que allá arriba tienes OH elevado a la -1. Ese es su estado de oxidación de ambos. Mezclados. Pero en este problema lo estamos separando. Aquí te dice la fórmula del ácido metálico. El ácido metálico sería la medida con el O. Ahora, la atomicidad en este caso sería 3. Es decir, lo que estoy haciendo primero es hallar, antes de hallar la fórmula, lo primero que estoy haciendo es esto. Agarrar el elemento que estoy acá y el elemento que no tengo ni idea de cuál será su estado de oxidación. Lo primero que voy a hacer es calcular el estado de oxidación de M. Para no tener una X acá abajo, pues. Tengo que calcular el estado de oxidación de M. Para calcular el estado de oxidación lo puedes mezclar con el oxígeno. El oxígeno sabemos de que está elevado a la -2. Ahora, si queremos obtener la atomicidad, queremos obtener su estado de oxidación de este baby que está acá, sumamos X menos X, lo colocamos en inversa. Trabajamos la fórmula, ¿no? Sería M, abajo vale 2, y O, acá vale X. Entonces, para hallar la atomicidad, sumas los elementos, que sería 2 más X es igual a 3. Y de acá deducimos de que X, ¿cuánto vale? 1. 1. X vale 1. Ahora, acá está la cuestión. Si lo reemplazas en la fórmula original, tienes que X en total vale 1. Por lo tanto, si todo tiene 1, entonces el elemento tranquilamente puede ser así. M o H. Así puede ser, M o H. Aquí arriba, en el problema, le han quitado el paréntesis, pero lo cual es incorrecto. El paréntesis no deben quitarles, ¿ya? Es mejor cuando está con el paréntesis. Debe decir M o H. Vamos a ver, basado en esto, vamos a ver el problema número 3. Dice M, cuya atomicidad en la fórmula del óxido es 5. ¿Cuál es la fórmula del hidróxido formado por el no metal? Entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer, tú estás buscando M con un X, aquí sería OH con su respectivo, ¿cuánto le pongo al OH? Al OH le pongo -1 arriba, ¿no? Exacto, le pongo el -1. Ahora, si tú bajas esto, tendrías M con un 1 y tendrías OH con un X debajo. Aquí tendrías con un X. Ahora, la cuestión es saber cuánto vale este X. Eso no lo tengo. Entonces, la forma más fácil de agarrar y saber cuánto vale esa X que está ahí es buscar la fórmula de la clase anterior, en la cual M está elevado a la X y O está elevado a la ¿cuánto? A la -2. -2. Así es. Lo bajas en aspa y sería M, abajo le pongo 2 y O le pongo X. Aquí le pongo su X. Ahora, si queremos saber la atomicidad de este elemento, sabemos de que 2 más X, según el enunciado, 2 más X en la fórmula tiene 5. Su atomicidad es 5. Entonces, X vale 3. 3. Por lo tanto, la fórmula, ¿cómo sería? ¿Cuál de todas sería la fórmula? MOH3. MOH3, es decir, la alternativa a la letra C. C. Así es, sería la letra C. Very nice. Ahora, en la siguiente fórmula,
Vamos a desarrollar hasta ahí, hasta la pregunta número 14, indicar verdadero o falso según corresponda. Tenemos que los datos Fe tiene 2 y tiene más 3, y el estado de oxidación del plomo es más 2 y más 4, ¿no? Vamos a ver si sería correcto, cuál es correcto y cuál es falso. Para eso vamos a tener que aquí remangarnos las mangas y vamos a ver cuál sería la fórmula correspondiente para cada uno. Entonces, veamos el caso del Fe más 2, ¿no? El caso del Fe más 2, sabemos de que es oso y el otro es ico, ¿no? Este de acá es oso, el otro que está al lado es ico. Veamos cómo sería en el caso del hidróxido ferroso. Cuando es más 2, la fórmula dice Fe, paréntesis, OH, y al otro lado está con un menos 1, ¿no? A ver, un segundito. Fe, y aquí está con OH, y aquí está con un menos 1. Cuando trabajamos con el más 2, aquí, lo voy a colocar un segundito. Cuando trabajamos con el más 2, estos dos bajan, ¿no? Cuando trabajamos con el más 2, este de aquí baja para acá y este de aquí baja para acá. Este baja en positivo. ¿Cómo se llama este elemento que acabo de hacer? Hidróxido. ¿Hidróxido cómo se llama? Hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso. La primera alternativa será, la segunda alternativa será correcta, la 2 en romanos. FeOH2, ¿es hidróxido ferroso? Verdadero. Verdadero, así es, esto es verdadero. En el caso de que aquí hubiera sido más 3, ¿cómo se llamaría este elemento? Este elemento Hidróxido férrico. hidróxido férrico. Aquí tengo la fórmula y dice hidróxido ferroso. Esto es falso. Entonces, esto acá no puede ser verdadero. Acá tendría que decir hidróxido férrico. Ahora, en el otro caso que dice Pb, es decir, plomo, he utilizado el número 2. Para el número 2 es oso y para el número más 4 es ico. Ahora, para el caso del más 2, que está aquí en la tercera alternativa, he utilizado el más 2 por acá. ¿Cómo se llama esta fórmula entonces? Esta fórmula que acabo de hacer aquí, ¿cómo se llama? La fórmula que está aquí. No miren el problema número 3. ¿Esta fórmula cómo se llama? Esta fórmula es hidróxido plumoso. Exacto, hidróxido plumboso. Así es. Esta es la fórmula de hidróxido plumboso. Y aquí se lo han puesto a hidróxido plúmbico. Falso. Esto de aquí es la fórmula de hidróxido plumboso. Aquí sería hidróxido, aquí se lo voy a poner para que se lo acuerde, hidróxido plumboso. Entonces marcamos la alternativa, la letra. A ver, falso, verdadero, falso. Ahí está, la alternativa A. Ahí está. Very nice. La pregunta número 15 es la pregunta que estoy dejando para ustedes. Estoy dejando una pregunta suave. ¿Ya? La pregunta número 15 es para ustedes. Entonces aquí van a ver cuál de todos tiene mayor atomicidad. Solamente les queda de tarea la pregunta número 15. Entonces, si ustedes copian todo el resto, ya saben, si copian todo el resto tienen 14, si lo intentan hacer la 15 tienen 17 y si lo hacen con éxito tienen 20, ¿ya? Entonces, como ven, no hay mucho procedimiento, no es mucho, es más marcar que otra cosa, no tiene mucho procedimiento, es bastante corto, pero de todas formas les sugiero de que hagan las anotaciones, sobre todo en las preguntas que hemos resuelto. Muy bien, jóvenes, eso sería todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. La próxima clase, ya estamos entrando ya a la última parte, ya estamos entrando ya a la última sección de nuestros trabajos, ¿no? Estamos entrando ya casi, estamos en las 2 últimas semanas, después viene balotario y después finalizamos con el examen bimestral del tercer bimestre. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. Pueden desconectarse. Que todos tengan muy buenas tardes. Sí, profesor, Hasta gracias. luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes.